Se va a trabajar el ejercicio 2.43 del tema estática de partículas. Es un ejercicio del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Bill Johnston. El ejercicio dice lo siguiente: se amarran dos cables y se carga como se muestra en la figura. Si se sabe que alfa es igual a 20 grados, determina la tensión A en el cable AC y B en el cable BC. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre acá en el punto C. Entonces tenemos este diagrama, tenemos la fuerza, la tensión de este cable. Esta tensión es igual a 1960 newton. Esto pues es el peso del elemento, que sería 200 kilogramos por 9,8. Esta tensión va hacia abajo. Si nosotros hiciéramos el diagrama de cuerpo libre de esta masa colgante acá, tendríamos que iría el peso hacia abajo y la tensión que lo soporta. Entonces, como la tensión, la tensión que lo soporta, por lo tanto, la tensión acá que se da en el punto C va hacia abajo y es igual al peso del elemento. También tenemos la tensión del cable CB, la tensión del cable CA. Estos ángulos 40 y 20 nos dan el enunciado. Este alfa, ¿sí? El ángulo que está acá, es el mismo que se forma entre si cruzáramos una horizontal acá por el punto C. Sería este ángulo y este angulito que se formaría acá, son los mismos. Estos ángulos se llaman alternos internos. Entonces tenemos que está la tensión FBC con un ángulo de 20 grados y la tensión FAC con un ángulo de 40 grados. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar las ecuaciones de equilibrio. Para esto vamos a descomponer las fuerzas en sus componentes X y Y. Vamos a usar las funciones trigonométricas, el SOHCAHTOA, seno, coseno y tangente. Entonces tenemos que, para condiciones de equilibrio, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces empezamos con las fuerzas en X. Las fuerzas en X tenemos las dos componentes de estas tensiones. Entonces tenemos FBC por coseno de 20, ya que la componente en X sería la componente adyacente al ángulo, por lo que trabajamos con coseno. De igual manera en la componente X de esa fuerza también sería la adyacente al ángulo de 40, por lo que también trabajamos con coseno. Tenemos que esta fuerza tiene signo positivo porque está a la derecha y la componente de esta fuerza, la componente en X, sería negativa porque va hacia la izquierda. Tenemos nuestra sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En este caso actúan tres fuerzas, la componente en Y de estas dos tensiones y la fuerza del peso. Entonces tendremos que FBC, seno de 20, porque la componente vertical sería lo opuesto al ángulo, y trabajamos con seno. De igual manera en la componente vertical de esta fuerza, de FAC, también trabajamos con el ángulo. Entonces sería FBC seno de 20 más FAC seno de 40, ambas positivas porque van dirigidas hacia arriba, menos 1960 newton, menos porque va dirigida hacia abajo. Recuerden, acá en el sistema coordenado, todo lo que vaya hacia abajo es negativo, lo que vaya hacia arriba es positivo, derecha positivo, izquierda negativo. Entonces ya tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Lo que vamos a hacer es despejar una variable para reemplazarla en la otra. Entonces de esta ecuación despejamos FBC, pues FAC coseno de 40 pasa al otro lado positivo y coseno de 20 que estaba multiplicando pasa a dividir. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta ecuación, ¿sí? FBC lo vamos a reemplazar en esta para que toda la ecuación quede en términos de una sola variable. Entonces, donde estaba FBC, ponemos toda la ecuación, FAC coseno de 40 sobre coseno de 20 por seno de 20 más FAC seno de 40 menos 1960 newton igual a 0. Como pueden ver, esta ecuación ya solo tiene una incógnita, entonces podemos encontrarla. Entonces lo que vamos a hacer es despejar FAC de esta ecuación. 1960 pasa al otro lado al igual, con signo positivo. Lo que vamos a hacer acá es sacar FAC como factor común, entonces queda FAC
factor común de coseno de 40 sobre coseno de 20 por seno de 20 más el seno de 40 que acompañaba a este FAC. Entonces podemos encontrar FAC, esto que está multiplicando pasa a dividir y tenemos que FAC son 2126,72 newton. Entonces ya tenemos la respuesta para la tensión en el cable AC. Ya lo que tenemos que hacer es reemplazar este valor en la ecuación, esta ecuación que tenemos acá arriba. Entonces tenemos que FBC son 2126,72 newton por coseno de 40 sobre coseno de 20 y tenemos la respuesta de la tensión en el cable BC, 1733,72 newton.